Bienvenidos a la Pregunta del Millón podcast. Mi nombre es Juliana Matiz y voy a ser su anfitriona. Y este episodio es un poco para contarles justamente cómo llegamos hasta acá. Yo soy inversionista de la Bolsa de Nueva York desde hace muchos años. Inicié antes de ser mayor de edad, emprendedora de toda la vida desde los 13 años y actualmente soy empresaria. Llegó un punto de mi vida cuando cumplí los 30 hace un par de años en el que me di cuenta que toda mi vida lo había enfocado hacia el tema del dinero, del crecimiento financiero, de las inversiones, y todo mi círculo alrededor de mi vida gira en torno de esto. Esto no es que esté mal ni que me esté quejando de ninguna manera, pero empecé a hacerme unas preguntas un poco más trascendentales porque llegué a esa definición de lo que consideraba que era el éxito para mí, que estaba muy enfocado hacia el tema del dinero. Cumplí 30 años y había definido y estructurado mi retiro. Tenía la vida que me gustaba y que me había imaginado toda la vida, en la que podía viajar, en el que vivía en el lugar que me gustaba, en el que tenía el auto que yo esperaba. Y empezaron estas preguntas más trascendentales de ¿para qué? ¿Qué significa tener éxito? ¿Qué significa tener éxito financiero? ¿Cuánto dinero es suficiente para ser exitoso financieramente? ¿Qué es ser millonario? Y de ahí parte este podcast. Esta primera parte del podcast y este primer segmento va a ser con amigos que la vida me ha traído en términos financieros, todos inversionistas, exitosos en sus carreras, exitosos a nivel de inversiones y lo que corresponde como a todo este término del dinero, pero justamente desde una óptica un poco más trascendental, haciéndonos esas preguntas. Yo empecé mi vida financiera muy atropellada, empecé mi vida financiera endeudada con un crédito del ICETEX, con tarjetas de crédito. Yo crecí en una familia en la que nunca me faltó nada, una familia de clase media trabajadora. Mi mamá era peluquera, mi papá fue taxista mucho tiempo, luego se volvió empresario y gran parte de mis buenos aprendizajes financieros parten de mis padres y parten de la necesidad de solucionar dos cosas. Lo primero, el retiro, que es una cosa que me ha preocupado durante toda mi vida, desde muy pequeña, y era como, bueno, mis papás son independientes e informales, no cotizan a una pensión, ¿qué va a ser de ellos y cómo quiero yo que sea mi vida? Y desde ahí empecé a estructurarlo a través de la bolsa. Y en el segundo plano, una parte también de carencia, no porque nunca nos haya faltado nada, pero sí porque siempre estuvimos muy justos. Vivíamos en una economía de estas en la que se sale a trabajar y se consigue el dinero del día, a veces más, a veces menos, y esto es algo que yo sentí desde el inicio y crecí con la necesidad de acumular dinero para no llegar nunca a ese punto en el que el dinero se acabara si no estaba trabajando. Y a partir de estos dos miedos es que construí la vida que actualmente tengo a través de la inversión en la bolsa de Nueva York, que es a lo que me dedico directamente. Luego, unos años más tarde que empecé a enseñar, que empecé a crecer a nivel empresarial, a nivel financiero, a nivel de inversiones, empezaron a llegar estas preguntas que les dije al inicio, y es un poco pensar más allá de lo que significa esa libertad financiera, ese ser millonario, que son conceptos que son un poco cliché hoy en día en el mercado, que todo el mundo los utiliza, pero que realmente cuando llegamos a ese número y cuando yo llegué directamente a ese número me di cuenta que ahora quería un número más grande, y luego cuando llegué al siguiente me di cuenta que quería otro número más grande, y ahí empecé a preguntarme, bueno, ¿cuándo va a ser suficiente este número y qué hay más allá de esa cantidad de dinero que puedes lograr? Y después de trabajar y hacer una introspección muy grande, llegué a que el dinero lo que busca es darte esa libertad y esa calidad de vida. Y eso es este podcast, una conversación más profunda con personas que se dedican a trabajar en el nicho de la riqueza, del dinero y de la inversión para hacernos esas preguntas retadoras y difíciles. La pregunta del millón.
Bienvenidos a la pregunta del millón. A lo largo de este podcast, el objetivo es que tú te hagas esas preguntas difíciles, pero no solo que te las hagas, sino que logres contestarlas a través de invitados de lujo que se dedican a este tema y para que encuentres esas preguntas que te hagan ser el motor de tu crecimiento financiero, pero también de las respuestas que necesitas para vivir con mejor calidad de vida.